Sí, exactamente. Bueno, es una buena noticia porque, primero porque es una nueva área protegida que se suma, que en los últimos años fue un poco el objetivo que nos planteamos y que nos planteaba el ministro Cabandier, de tener más áreas protegidas, más parques nacionales, reservas, etcétera. Y la verdad que lo pudimos hacer con un proyecto. Hace poquito cumplió un año el Parque Nacional Ancenusa, que es uno de los más grandes del país, y ahora sumamos la reserva educativa de Cerro Pistarini, que la verdad que, como decía, por un lado es una nueva área protegida, es un espacio que se suma a la conservación, pero con una figura muy particular, que solo había una en el país, esta es la segunda, y es que es una reserva destinada a fines de educación ambiental. Nos gusta decir que es una gran aula a cielo abierto, es un espacio Mm. donde buscamos que chicos y grandes se acerquen, tomen conocimiento de la importancia de cuidar el ambiente y también aprendan cómo, ¿no? Y cuáles son las herramientas que hay para tener ese cuidado. Federico, comentanos cómo es que se designa a un lugar, por qué se elige puntualmente un lugar y se lo designa, en este caso, reserva educativa, en otros casos, parques nacionales, cómo es que se mide y qué se toma en cuenta como parámetros para esta definición. Bien, lo que se llama categorías de conservación, que puede ser un parque nacional, puede ser una reserva nacional o, en este caso, una reserva educativa, hay otras figuras más, se define en base a dos cuestiones. Por un lado, la dimensión del lugar que se va a proteger y cuáles son los valores que tiene para cuidarse, ¿no? En el caso, para seguir por ahí con el ejemplo que hablábamos recién, de Ancenusa, dentro de lo que se llama el Parque Nacional Ancenusa, hay un sector que tiene categoría de Parque Nacional, que eso implica que hay mayores cuidados porque es un lugar más importante y más sensible a las actividades que se puedan hacer. Entonces, es un lugar que se lo protege mucho más. Y en las zonas de reserva son lugares donde se admiten otros tipos de actividades. En este caso en particular, son más de 450 hectáreas, que nosotros entendíamos que, dado que está la unidad turística de Embalse, y en nuestro caso tenemos el centro de capacitación de parques nacionales ahí, donde se dan cursos y capacitaciones a todo el personal, pero también se forman a los nuevos guardaparques, era una buena figura para aplicar la reserva educativa, que tiene este doble sentido, ¿no? De proteger el espacio y de generar iniciativas de educación ambiental. Así que bueno, en este caso de la Reserva Pistarini, la tarea va a tener que ver con cuidar, con restaurar también parte del ambiente y poder ir erradicando algunas de las amenazas que tiene el ambiente. Y por otro lado, de tener una tarea muy activa como espacio de educación ambiental. En lo concreto, Federico, ¿cómo se protege un área que está destinada a una reserva? Cuando hablan de protección, sabemos que a las personas se nos limita cierto tipo de intervención. Puede ser que no se puede pisar, no se puede caminar. Es la lógica, creemos que es eso y seguramente tiene que ver con otras cuestiones un poco más profundas. Sí, la principal herramienta es organizar un poco el uso de la ciudad. Hay mucha gente que va a pasear y que disfruta del cerro y del mirador, por ejemplo. Lo que nosotros buscamos es que eso se haga de manera organizada, que se utilicen siempre los mismos senderos, que la gente no tenga un solo lugar para ir y para volver, digamos, que eso esté organizado para no ir pisando o afectando distintos sectores. Pero ese no es el mayor riesgo, el mayor problema que tiene ni esta ni otras áreas, sino lo que tiene que ver con actividades como el caso de la basura, o motos, o el ganado por ahí que anda suelto y demás. Entonces, bueno, ese es un trabajo a partir de la creación de la reserva, de empezar a tener presencia institucional en un lugar e ir ordenando de alguna manera todo lo que se va haciendo en la zona para que bueno, el ambiente pueda estar en condiciones que le permitan sostenerse o incluso recuperarse en los lugares que están dañados. Para las personas, cierta transgresión que podemos llegar a cometer al invadir una zona que está destinada a Parque Nacional, el daño que le podemos causar a la ecología de ese lugar, tiene consecuencias legales, tengo entendido. Bueno, tuvimos lamentablemente en Córdoba un caso muy, muy lamentable de arrojar una piedra al embudo de un dique y bueno, fue realmente la consecuencia
gravísima, pero a nivel legal también se divide las responsabilidades entre si es una reserva o es un parque nacional. Sí, obviamente siempre depende de la actividad y el grado de daño que eso haga, ¿no? Una cosa sería una persona que sale del sendero digamos, no circula por los lugares habilitados, lo cual, primero que nada, es un riesgo para sí mismo. Y otro caso es, por ejemplo, no sé, hemos tenido personas que grafitearon paredes de la valla, que eso tiene un impacto mucho mayor porque es un área destacada como patrimonio de la humanidad. Bueno, obviamente depende, o la gente que provoca un incendio de forma intencional o por ser imprudente, que bueno, ahí hay un nivel de daño mucho más grave y se toman las medidas legales del caso. Así que sí, siempre depende del grado de daño que haga. En nuestro caso, primero que nada, lo que nos parece más importante es tratar de concientizar y que la gente, eh, no sé, en el caso que deje alguna basura tirada o que por ahí acuda con su mascota y no está habilitado, primero que nada entienda por qué no debe hacerlo, porque no es un tema de capricho, sino de la importancia de cuidar el lugar. Y bueno, ya cuando hay maliciosidad o incluso imprudencias muy graves, sí hay que aplicar Bien, bueno, acciones legales. precisamente justo ese lugar allí en el Cerro Pistanini está el reconocido mirador, que es una construcción que ya tiene el nombre ya fue declarado monumento histórico allá en 2013, nacional, digamos. Así que bueno, tiene como un plus de importancia haber determinado esta zona. Federico, por último, este decreto lleva la firma, por supuesto, del presidente de nuestro país, el jefe de gabinete Agustín Rossi, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandier, como vos iniciabas la nota. Esto ya es, a partir del decreto ya es. Sí, efectivamente, el decreto es el acto administrativo que formalmente crea la reserva. Así que bueno, ahora lo que viene es el trabajo, como llamamos, de implementación, ¿no? De empezar a trabajar en el lugar y empezar a generar iniciativas, que ahí se crea una comisión mixta con el Ministerio de Turismo, que tiene los predios a su cargo. Así que bueno, entre el trabajo conjunto con Turismo y Parques Nacionales se van a ir dando las iniciativas para que la gente pueda conocer el que no conoce y también